ser un centro de producción científica tiene dos posibles modelos: o se especializa en una sola carrera o se diversifica. Generalmente las universidades de los países desarrollados tienden a diversificarse. Como ustedes pueden ver, el Perú está entre los países de América Latina con mayor grado de especialización por universidades. Es decir, se produce poca ciencia en las universidades y concentrada en algunas disciplinas concretas. Ustedes pueden ver en la compañía que nos encontramos: Bolivia, Paraguay y Ecuador. No son países en los cuales uno querría encontrarse en compañía cuando se habla de producción científica. Pueden ver como los países científicamente más desarrollados, Brasil, México, Argentina y Chile, son los que tienen índices de especialización más bajos. Acá estoy contando las 5 principales universidades de cada país. Perú, en cambio, está entre los países con un nivel de especialización de la producción científica más alta. Otro indicador: el índice de liderazgo. Ustedes saben que un documento científico puede ser firmado por varias personas. Se considera autor principal, a efectos de la contabilidad de Scopus, aquel que firma primero. Este es el porcentaje de artículos publicados en los cuales el primer autor es de ese país. Nuevamente vamos a ver un patrón. Los países científicamente más desarrollados, Argentina, Venezuela, Brasil, Colombia, Uruguay y Chile, tienen índices de liderazgo más altos. Sus propios investigadores lideran las investigaciones. En el caso del Perú, junto con Paraguay, Ecuador y Bolivia, otra de la misma compañía, son los únicos países que tenemos menos del 50% de liderazgo. Es decir, menos del 50% de los artículos en los cuales aparece un autor peruano, ese autor peruano es el líder, es el autor principal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una producción científica extraordinariamente subordinada. Tenemos un modelo de producción científica en el cual lo habitual es que un colega de los Estados Unidos, un colega de Europa, nos pide hacer un artículo con él y él aparezca como autor principal. A diferencia de lo que ocurre en los países científicamente desarrollados, donde el porcentaje de liderazgo es más alto. El último gráfico que les pongo para evidenciar esta idea. Acá tenemos dos variables, medidas juntas: la excelencia y el liderazgo. Excelencia en este caso quiere decir un artículo que se encuentra entre el 10% más citado de su disciplina. Y acá tenemos el porcentaje de artículos que cumplen esas dos condiciones: que el autor principal es del país y que está entre el 10% de los más citados de su disciplina. Vean nuevamente, los países más desarrollados científicamente, Argentina, Chile, Brasil y México, entre el 3-4% de los artículos que producen logran estar entre el 10% más valorado dentro de su disciplina. No es lo ideal, pero no es una mala marca. En cambio, en Perú, solo el 1.6% de los artículos peruanos producidos tienen un autor líder peruano y logran estar entre el 10% más producido. ¿Qué concluimos de todo esto? Que en el caso de la producción científica peruana se ha avanzado mucho, que ya no estamos en la situación tan terrible que estábamos a finales de los 90, que se han hecho muchos esfuerzos, tanto por parte de las universidades como por parte de otros actores, para producir más y para llegar a esas revistas internacionales. Pero aún no logramos romper con una estructura de producción científica que sigue siendo muy tradicional y que sigue siendo todavía muy subordinada. Una estructura de producción científica que se caracteriza por estar concentrada en Lima, por tener índices de liderazgo muy bajos, es decir, porque los autores peruanos pocas veces son los líderes de los artículos que logran publicarse en revistas internacionales, y por tener un índice de excelencia que todavía sigue estando muy por debajo de los estándares, no de los estándares de Europa o de los Estados Unidos, de los estándares de los países líderes a quienes nos podríamos parecer. Y es el caso de los dos países de América Latina que más han crecido en esta línea en los últimos años, de los cuales creo que podríamos sacar interesantes lecciones, que son Colombia y Chile. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Hernández por su egregia exposición. Quisiera aprovechar este momento para informarles a todos los asistentes que en sus bolsas encontrarán un pequeño formato para realizar las preguntas a los ponentes, así como también una pequeña encuesta con la cual queremos conocer su percepción en cuanto a esta conferencia. Por favor,
ambos formatos hagan entrega a los jóvenes, a las señoritas y el joven que se encuentran a los lados del auditorio. Muchas gracias. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos la presencia del doctor Juan Rodríguez. El doctor Rodríguez es doctor en Ciencias con mención en Física de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es director del Instituto General de Investigación de la Universidad Nacional de Ingeniería. Es profesor principal e investigador de la UNI. A su vez, es miembro del Consejo Directivo de CONCITEC. Es evaluador internacional de artículos científicos ICIS. Ha sido premiado en Brasil por Degusa y Mercosur Integración. Y en Perú ha sido galardonado por CONCITEC, ANSIT, TUAS y el Instituto Peruano de Energía Nuclear. En el año 2012 recibió el premio SINACIT a la innovación por su aporte científico y a la protección del conocimiento. Es un ponente internacional que ha protagonizado conferencias en México, Eslovenia, Francia, Estados Unidos, Japón, Corea, Cuba, Brasil, España, Suecia, Ecuador, Argentina, Bolivia y Chile. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra al doctor Juan Rodríguez. Muchas gracias. Primeramente, mil disculpas por la tardanza. Ha sido bastante difícil lidiar con el fervor religioso el día de hoy. Pero finalmente llegué. Y lo que quiero presentarles aquí es, primeramente, contextualizar un poco el hecho de por qué hacemos investigación y desarrollo. Desde el punto de vista de un investigador que intentó e intenta hacer investigación en este país, en donde, como vamos a ver posteriormente, el sistema no está todavía preparado para promoverlo. Mirando la gráfica que les presento inicialmente, podemos ver que nosotros como país hemos crecido en los últimos años y nuestra expectativa es a seguir creciendo. Ojo, crecido, no desarrollado. ¿Está bien? Y nuestro PBI obviamente cada vez nos acerca más a ser consumidores importantes de tecnología. Muchos de nosotros aquí tenemos esos teléfonos modernos, teléfonos que responden por el toque de la mano, ¿no? O por la llamada de nosotros incluso a través de la voz. Sin embargo, cuando nos concentramos en el porcentaje de participación de nuestras exportaciones, de las tradicionales respecto de las no tradicionales, vemos que estas casi no han cambiado en el tiempo. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que básicamente seguimos supeditados a vender nuestras piedras, vender nuestra harina de pescado, y si algo le pasa a ella, bueno, vamos a tener dificultades, ¿no? Eso es lo que está pasando. No hemos hecho nada y no hicimos nada para aprovechar ese crecimiento que teníamos mucho más acelerado antes, para promover algo que era importante en su momento, era promover la investigación, el desarrollo y la innovación. No hicimos mucho y las consecuencias las vemos ahora, no hemos cambiado mucho tampoco. Igualmente vemos que nuestros indicadores de competitividad en los últimos años nos demuestran que seguimos perdiendo competitividad. Pero nosotros decimos, ¿pero por qué seguimos perdiendo competitividad si realmente se nota que el país está haciendo esfuerzos, se están construyendo estructuras para mejorar nuestra producción, nuestro desarrollo, generar un apoyo a las empresas de base tecnológica? ¿Por qué es que seguimos retrocediendo? Bueno, básicamente porque no invertimos lo suficiente y porque no avanzamos a la velocidad a la que están avanzando nuestros amigos. Nuestro ponente anterior mostraba cómo Colombia está avanzando mucho más rápidamente que nosotros, ¿no? Y estamos comparando a la zona andina, sin contar otros países.
Pero ¿por qué hacer investigación y desarrollo? ¿Qué nos lleva? ¿Por qué generar publicaciones? Hacer que estas sean indexadas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Básicamente porque la relación entre una idea y un producto finalmente puesto en el mercado es bastante predecible. Es más o menos de 3.000 a 1. Empezamos con una idea innovadora, ¿o no? Tenemos fondos para hacer un pequeño proyecto. Estos van compitiendo entre los proyectos, los más promisorios obtienen más fondos. Esos fondos adicionales generan un desarrollo, ese desarrollo convence a algunas gentes, hacen alguna empresa, esa empresa finalmente llega al mercado y el mercado lo acepta o no. Cuando lo acepta, se dice que esa idea se convirtió finalmente en una innovación. Si no, sencillamente pudo haber sido un desarrollo de lo cual nosotros como investigadores tenemos mucha experiencia. Nuestros desarrollos muchas veces se quedan en la universidad o en algún instituto y nunca llegan al mercado. Entonces no se transformaron en innovación. Pero ¿cuál es el concepto ahí? El concepto es sencillo. Necesitamos muchas más ideas, necesitamos muchos más fondos para que estas ideas se conviertan en desarrollos y eventualmente en innovación. Necesitamos que mucha gente más entre a este sistema grande de generación de conocimiento, generación de prototipos y generación de empresas de base tecnológica. Entonces necesitamos que este sistema sea mucho más dinámico. Pero ¿cómo le va al Perú en investigación y desarrollo? Miren ustedes. Primero vamos a ver cuánto invertimos en PBI respecto de algunos países que podrían ser paradigmáticos o comparables con nosotros. En la cumbre de la montaña, podría decirse, está Estados Unidos, y en la base estamos nosotros como país, Perú, invirtiendo más o menos $4. Felizmente sabemos cuánto hay ahora, porque a veces antes no se sabía. Y así van diferentes países, ¿no? Colombia está por aquí, Chile está un poco más arriba, etc. ¿Bien? Pero si notan aquí, esta escala es logarítmica, ¿no? Y esa logarítmica